Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre desafíos de la justicia virtual en América Latina, que hace parte de una serie de webinars que hemos organizado varias mujeres que investigamos y somos defensoras de derechos humanos de la región, con el apoyo de varias organizaciones de la región también, y con el propósito de analizar cómo están funcionando y cómo han respondido los sistemas de justicia en América Latina a la COVID-19. Este, que es nuestro último webinar, girará en torno a los desafíos de la justicia virtual en América Latina, y para este webinar en particular nos acompañan tres personas como panelistas en este panel, a quienes les daremos la palabra por un periodo de 8 a 10 minutos inicialmente, y luego tenemos sesiones de preguntas del público. Por eso le pido al público que nos está viendo en este momento que si tiene preguntas nos las haga llegar a través de la herramienta de Q&A que está abajo en el enlace. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a tres personas con nosotros. Primero vamos a tener a la intervención de Jaime Arellano, quien es chileno y quien es el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. En segundo lugar, tenemos el agrado de tener a María Dolores Miño, quien es ecuatoriana y quien es la directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, ODJ. Y en tercer lugar, tendremos la participación y la intervención de Lilian Arrieta, quien es salvadoreña y quien es investigadora senior del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSAES. A ellos tres les damos las gracias por aceptar nuestra invitación en este panel. La metodología del panel, como mencioné al principio, es que vamos a tener, cada uno de ellos va a hacer una intervención entre 8 y 10 minutos. Le pido al público que haga sus preguntas a través del chat y luego tenemos una ronda de preguntas para tener un cierre final. Jaime, con esto te doy la bienvenida, te doy las gracias y te cedo el micrófono. Carolina, muchas gracias a ti por presidir el panel. Un gusto estar con María Dolores y con Lilian, y a DPLF y a la gente de justicia y a las mujeres defensoras de derechos humanos de América Latina por organizar este circuito de paneles o de seminarios. Muy rápido al grano porque sé que tenemos pocos minutos y he hecho correr el cronómetro para acordarme. ¿Qué pasó en América Latina con el estallido de la pandemia? Yo sé que es sabido, pero por sabido no quiero callarlo porque pasaron cosas importantes. Y parto al revés de lo que suele partir la mayoría de la gente. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos fueron clausurados apenas se decreta la emergencia sanitaria. Y digo los MASC, y no hablo de los sistemas de los servicios judiciales, porque la mayoría de la gente tiende a pensar que lo que se cerraron fueron los tribunales. Y eso es verdad, eso también se cerró. Pero lo primero que se cierra en términos de el orden en que tratamos de que se solucionen los conflictos de manera adecuada fueron los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y eso tiene importancia porque tiene que ver también con los grupos vulnerables o vulnerados en sus derechos, a los que tiende a solucionar de mejor manera muchas veces los conflictos que la justicia formal u oficial. Eso fue lo primero. Lo segundo, lo que ya les decía, los servicios judiciales se cierran totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a tratar de reactivar la justicia, o rápidamente los poderes judiciales empiezan a reaccionar y a señalar, bueno, vamos a prestar servicios judiciales respecto de las cuestiones más esenciales. Esto tiene que ver con la libertad de las personas, por lo tanto se desarrollan audiencias normalmente de carácter virtual o presencial con medidas sanitarias para resolver sobre las prisiones preventivas, sobre eventualmente la legalidad de las detenciones donde hay ese tipo de control de legalidad, y sobre sustitución de cautelar de prisión preventiva por otra menos gravosa, por ejemplo. Luego, segundo, se dice, se van a atender todos los casos en que hayan sujetos, personas vulnerables o vulnerados en sus derechos. Estamos pensando fundamentalmente en situaciones de familia, niños, niñas, adolescentes. Voy a dejarlo así en grueso, más las cuestiones laborales. Y entonces, nuevamente, en algunos países de América Latina se empiezan a desarrollar las primeras audiencias, no las de juicio, las primeras audiencias, las llamadas preliminares o preparatorias, de modo virtual. ¿Dónde se hace esto? En primer lugar, en los países que tienen una infraestructura de tecnología de información y las comunicaciones, voy a decirlo en grueso, una avenida de Internet, digamos, suficientemente adecuada, y donde existen plataformas como las que estamos usando hoy, Zoom, Meets,
Meeting, etcétera, y otras de distinto tipo, y que son utilizadas normalmente para reuniones de negocios, reuniones de trabajo, cosas por el estilo, y que empiezan rápidamente a ser adaptadas para desarrollar audiencias. ¿Cuáles son las audiencias, insisto, que se desarrollan? Aquellas que preceden al juicio, ya sean materias no penales o penales. ¿Por qué? Porque rápidamente, al pensar en el juicio, surge un debate perfectamente razonable, que es: ¿están dadas las condiciones para que exista un debido proceso? Ojo, yo no estoy diciendo que el estándar del debido proceso no esté tampoco, no debe estar también en las audiencias previas o preliminares, pero digo que en general entendemos que donde se da el estándar en toda su magnitud es en el juicio, donde se resuelve la cuestión de fondo. Sigue siendo absolutamente importante una audiencia en que se debate libertad de una persona, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay países donde simplemente no es posible ni siquiera hacer audiencias virtuales previas o preliminares, porque francamente, incluso cuando el Poder Judicial logra hacerse, por ejemplo, de plataformas como Zoom, Meets u otras, resulta que las partes, los operadores, las partes litigantes, no tienen acceso muchas veces a Internet, no tienen computadores, no saben cómo bajar la aplicación, etc. Los poderes judiciales empiezan entonces, en muchos casos, a instalar en sus plataformas, o más bien en sus páginas web, informativos y en algunos casos incluso tutoriales para ayudar a los operadores a bajar estas aplicaciones, utilizar los sistemas, etc. También donde se utilizan las plataformas virtuales para desarrollar esta actividad es en la litigación ante las Cortes Superiores, entiéndase apelación y Cortes Supremas, porque en las apelaciones o en las casaciones, que son debates fundamentalmente argumentativos, voy a ponerlo así, donde no hay producción de prueba, entonces hay menos problema para utilizar estas plataformas. Y aún cuando les voy contando esto, y obviamente esto es muy dispar, hay países que avanzan rápido, otros países que no logran despegar con audiencias virtuales por las razones que yo ya les comentaba. Lo que no despega, por lo menos en los primeros meses, son los mecanismos alternativos o mecanismos amistosos de solución de conflictos. Esos, de alguna manera, en la gran mayoría de los países, yo sé que me puedo equivocar cuando hago una regla general, pero en la gran mayoría de los países no despegan. A todos se les olvidan de alguna manera, lo que es muy lamentable. Y entonces, donde están instalados para justamente solucionar conflictos de cierta naturaleza antes de judicializarlos, estamos en este tiempo lamentablemente cayendo en la judicialización de conflictos que pudieron haberse resuelto de mejor manera en los mecanismos amistosos. Estoy pensando en temas de familia, en temas de trabajo, etc. Estoy hablando muy rápido, se me salió lo chileno. A ver si me logran seguir, disculpen, yo hablo chileno, no español, ese es el problema. Entonces, bueno, ocurre eso. Y lo que está ocurriendo en general, por lo tanto, es que los poderes judiciales están haciendo un equilibrio entre acceso a justicia, debido proceso, y por otro lado, están debatiéndose con las normas sanitarias. No digo que sea lo único, pero de alguna manera esos tres círculos concéntricos, ¿cierto?, están luchando por espacio, y de alguna manera donde se cruzan, donde se intersectan esos tres, es donde podemos trabajar, donde respetando las normas sanitarias, logrando acceso a justicia, además estamos respetando el debido proceso. Y eso es en general lo que se está haciendo. Entonces, pero ¿cuáles son los desafíos entonces que ha enfrentado América Latina frente a esto? Bueno, uno, lo que resulta bastante evidente, y Carolina ayer me decía, no te quedes en el discurso, va más allá, la brecha digital. Pero es evidente que ese es un tema. Segundo, y no puedo dejar de mencionarlo, y siendo yo, qué bueno que así sea, el género minoritario en este panel, la brecha de género, que es un tema que se acrecienta frente a la brecha digital en muchos países. La exclusión de los mecanismos alternativos de los que les comentaba antes me parece que es un desafío que se está enfrentando en este momento, un obstáculo para desarrollar justicia virtual de calidad. Las plataformas, que muchas veces no son las adecuadas o no se están pudiendo utilizar adecuadamente, y no voy a ir más lejos porque la verdad es que en todos los mecanismos de solución de conflictos, el grave problema que tenemos, más allá de la pandemia, es que muchas veces los modelos de solución de conflictos no son los adecuados para los conflictos que estamos pretendiendo resolver. Y eso tiene que ver con quienes diseñan estas políticas de solución de conflictos, que muchas veces somos hombres, técnicos, abogados, entre cuatro paredes, sin participación de las otras visiones, sin consultarle a la ciudadanía cuáles son las prioridades, cosas de que Carolina sabe de sobra porque ellos fueron de los primeros impulsores en América Latina en los estudios de necesidades de justicia o de necesidades jurídicas insatisfechas.
Voy entonces un poquito a la solucionática, porque los tiempos dan para poco, me queda lo último. ¿Cómo trabajar la brecha digital? No digo que sea lo único, pero uno, hay que obviamente identificar esas brechas. Y esas brechas a veces son nacionales, pero otras veces tienen que ver con lo geográfico y muchas veces tienen que ver con la diferenciación de las personas. ¿Y cómo atacar la solución de esas brechas? Bueno, yo digo estratégicamente porque nuestros países no son capaces de hacerlo de una sola vez y para todo. Pero eso, además de ser estratégico, tiene que ser integrador, y eso significa probablemente que hay que establecer gradualidad. Todo esto, y eso es una política de ceja, pero no me voy a cansar de decirlo, desde la visión del hombre, es que es una perspectiva de género la que hay que instalar también en estas soluciones, en estas priorizaciones, etc. Soluciones nacionales. Alfabetización digital. La mayoría de nuestros países no tenemos una educación en materia digital. El ABC para los que somos mayores y que no nacimos en esta era, el uso útil de las tecnologías digitales para los más jóvenes que nacen prácticamente sabiendo cómo manejar Internet móvil, pero caen rápidamente en el uso, si ustedes quieren, recreativo de la Internet móvil y de la Internet, y no saben todas las herramientas que existen para su educación, para lo profesional, etc. En nuestros países todos saben usar TikTok, etcétera, pero pocos buscan una aplicación, ¿cierto?, que les sirva para estudiar, que les sirva para hacer trabajo, que les sirva para preparar un currículum, para ganarse la vida, etcétera. Regulación de Internet móvil es el otro gran desafío en materia nacional. En la mayoría de nuestros países, a diferencia de los países desarrollados, pagamos por tráfico de datos en la Internet móvil. Es decir, pagamos por kilobytes o giga usado. En la mayoría de los países desarrollados hay flat rate. Es un fee parejo que permite usar indiscriminadamente en general la Internet móvil, lo que restringe menos, o dicho de otra manera, amplía mucho mejor la situación. Y una broadband móvil, se me está acabando el tiempo, de Wi-Fi, muy importante. Iluminación de las ciudades es el otro gran desafío. El que haya mucho más Wi-Fi público disponible para que la gente pueda acceder. Y luego, portales de autoayuda, videos, podcasts, etcétera, cuestionarios interactivos que permitan en general. Los centros de asistencia jurídica virtual son el otro gran tema. Si tenemos asistencia jurídica hoy en día localizada, centros de asistencia jurídica virtuales, que significa no solo en Internet, sino eventualmente en centros comunitarios. Para vencer el tema geográfico, tengo una villa, una población donde no hay prácticamente Internet, tengo que tener una unidad comunitaria allí que tenga servicios de Internet y que tenga monitores móviles, o sea, que tenga laptops que permitan información, iniciar demandas, prestar declaración en un tribunal, en un juicio, presentar la demanda, ser testigo, etc. Y asistencia jurídica virtual móvil incluso, es decir, las zonas rurales es donde si llevamos asistencia jurídica con vehículos, tenemos que llevar oficinas con Internet y todo incluido a ciertas localidades para que por último, algunos días de la semana, esas personas puedan testificar, insisto, presentar las demandas, actuar e interactuar con el sistema de justicia. Lo dejo hasta ahí para no abusar del tiempo. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias por esa visión que nos presentas, que es muy interesante. Para las personas que están interesadas, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas tiene en su página web 2 informes que han sacado recientemente. Posteriormente, probablemente Jaime pueda profundizar sobre estos informes y la página web donde efectivamente ustedes pueden encontrar esta información. Es muy interesante tu presentación por diversos motivos, por los temas centrales de las garantías, el debido proceso y cómo hay ciertas audiencias que son inherentemente importantes que sean presenciales, como las audiencias, por ejemplo, de controles de detención, que también sirve obviamente para garantizar derechos fundamentales, pero esa visión que tienen sobre que la justicia no es solo digamos, la que brinda el poder judicial en estricto sentido, sino también todos estos mecanismos y cómo cuando se analizan los asuntos de acceso a la justicia y de acceso a la justicia virtual hay que mirarlo en conjunto para ver cómo se han enfrentado. Me quedo, Jaime, también con algunas cosas e ideas que mencionaste para ver si se puede profundizar después, y es, por supuesto, la brecha digital y la brecha de género que mencionaste, pero sería muy interesante también reflexionar sobre cómo la brecha de género y la brecha digital puede estar incrementando en conjunto una reducción del acceso a la justicia de las mujeres, y creo que ustedes sobre eso pueden tener más ideas. Con esto le doy el paso a María Dolores Niño de Ecuador. Gracias, Caro, por la invitación. Ciertamente este es un tema que desde el Observatorio de Derechos y Justicia en Ecuador hemos venido alertando desde prácticamente el inicio de la pandemia.
El escenario en Ecuador no es muy alentador en cuanto a la posible implementación rápida de la justicia digital. ¿Por qué es esto? Porque nosotros en el transcurso de estos 2 meses hemos estado conversando con colegas de la región y resulta que hay países donde ya tenían por lo menos un primer acercamiento a lo que era la justicia digital. Entendido esto, por lo menos en 2 aspectos. El aspecto de las audiencias virtuales o a través de plataformas digitales y también el tema de los expedientes digitales. En Ecuador en realidad no ha habido mucho avance en esta materia, si bien se cuenta con un sistema de acceso digital a expedientes. Este sistema es de muy difícil acceso porque básicamente para ustedes poder acceder a un expediente o información como público, por ejemplo, necesitan tener el número del proceso, los apellidos del demandado o de las partes, la cédula, es decir, es una información a la cual el ciudadano común no puede acceder. Y esto es complicado en temas, por ejemplo, de acceso a la información pública, donde muchas veces necesitaríamos la academia, la sociedad civil, acceder a estos productos del trabajo de los jueces a la hora de fiscalizar sus acciones. Entonces, lo único que en realidad había este sistema, que nosotros le llamamos el SAGE, pero con todas estas complicaciones de acceso a la ciudadanía que se presentaba. Entonces, cuando se desata la emergencia por coronavirus, como muchos otros países, las actividades del sector público se suspenden y a nivel de la función judicial se habla sobre una suspensión casi total de actividades, salvo para aquellos sectores o servicios judiciales que se consideraban esenciales, por ejemplo, temas de familia, temas penales, delitos flagrantes y también justicia constitucional, y esto después de algunos conflictos que se tuvo entre sociedad civil y el Consejo de la Judicatura, que en un principio consideraba que era incluso necesario suspender la tramitación de garantías de tutelas de derechos como el amparo y que subsistiera solo el habeas corpus. Y en realidad tuvimos que desde sociedad civil hacer algunas gestiones, tanto de cabildeo como ante la Corte Constitucional, para que reviertan esta decisión. Entonces, este fue, creo yo, el primer momento, fue un momento de mucha confusión. Y en estas primeras semanas de la suspensión parcial del servicio de justicia, se empieza a conversar de la necesidad de habilitar las audiencias virtuales. Y es importante decir esto porque parecería ser que el concepto de justicia digital, al menos en las últimas semanas en Ecuador, quedó prácticamente reducido a garantizar o a reaperturar ciertos procesos a la luz de que no se siga saturando el sistema con la activación de plataformas. Nosotros desde el observatorio emitimos un informe ya hace casi 2 meses, donde alertábamos muchas de las cosas de las cuales Jaime nos acaba de hablar hace algún momento. Decíamos en este informe que si bien es la obligación del Estado buscar alguna manera en la cual se pueda seguir impartiendo justicia, porque estamos hablando del derecho humano de acceso a la justicia, que no puede, ustedes saben, suspenderse ni siquiera en situaciones de estado de excepción, pero decíamos, a pesar de esto, al menos en el caso ecuatoriano, resulta prematuro saltar de buenas a primeras a un sistema de audiencias virtuales por algunas razones. ¿Cuáles eran esas razones que nosotros identificamos? La primera, como ya nos decía Jaime hace un momento, el escenario en Ecuador y en muchos países de la región no es igual que en Europa y no es igual en Estados Unidos. Nuestros índices de conectividad son súper bajos. Este no es un problema de mi computador o de mi conexión a internet o del computador o la conexión a internet de judicatura o de las cortes. Este es un problema de la banda ancha que se utiliza en el país. Nuestras bandas anchas no tienen tanta capacidad. Esto es difícil explicarlo para quienes no somos técnicos, pero si ustedes ven informes, por ejemplo, de la CEPAL, se van a dar cuenta que hay cuadros de niveles de capacidad de la banda ancha y Ecuador, por ejemplo, está en uno de los últimos niveles de banda ancha. Eso quiere decir que per se nuestro internet no tiene tanta capacidad. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es generalmente lo que causa el problema del retraso en las comunicaciones, que muchas veces el sistema se caiga. Entonces ya no es un tema ni siquiera de decir, si le das un buen computador al operador judicial, lo va a poder hacer bien, porque tienes este problema estructural que es la banda ancha, por un lado. En segundo lugar, la otra cosa que a nosotros nos preocupaba muchísimo y que lo plasmamos en este informe fue el tema de la falta de conocimiento sobre la utilización de instrumentos digitales, analfabetismo digital que se llama.
este es un problema también estructural y que no se va a solucionar simplemente con poner a disposición tanto del público como de los operadores judiciales un sistema como Zoom, como Skype, etcétera, porque el nivel de desconocimiento enfrentado con la rapidez con la que había que asumir este cambio podía abrir la puerta a que existieran problemas. Y en tercer lugar, la otra cosa que advertimos fue el hecho de que ciertas audiencias, especialmente aquellas de tipo penal, eran prácticamente imposibles de hacerse vía virtual. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las audiencias penales, primeramente por los derechos que están en juego en este tipo de audiencias, requieren de un nivel mayor, no solo de la inmediación judicial, sino de ciertos controles. Por ejemplo, cosas que nos preocupaban. ¿Cómo hacemos para garantizar la imparcialidad del juez que está en su casa, que no está con custodia policial, por ejemplo? No sabemos si alguien le está mandando mensajitos a su celular mientras se desarrolla la audiencia. O sea, son preocupaciones legítimas. Luego, ¿qué hacemos, por ejemplo, el momento que tenemos que contrastar una prueba de la otra parte? Yo les puedo enseñar a ustedes mi marcador en este momento, decirles, este es el marcador con el que se utilizó para matar a fulanito de tal. Ustedes ven que es un marcador negro con tapa azul, pero no pueden efectivamente constatar si efectivamente este marcador es aquel que está dentro del acervo probatorio. Y luego, ciertos documentos. Hay casos súper complejos que tienen unos expedientes grandísimos. ¿Cómo hago yo para que al otro lado de la pantalla puedan acceder y verificar estos que son medios probatorios? Entonces, había un problema de el contraste de la prueba, la inmediación del juez y finalmente el derecho de las personas a ser asistido por un defensor de su elección o público. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no está con su abogado, todos estamos en nuestras casas y puede pasar, y de hecho en Ecuador ha pasado esto muchas veces, que el defensor no puede conectarse, se conecta tarde o en media defensa o en media audiencia se le va su conexión. En la práctica, desde una perspectiva de derechos humanos, eso quiere decir que la persona no contó con un defensor adecuado el momento que lo necesitaba. Entonces nosotros pusimos esto en ese momento como posibles riesgos que podían suceder, pero que todavía no se habían probado. Y en Ecuador, más bien, el Consejo de la Judicatura finalmente optó por iniciar medidas de reactivación progresiva del trabajo de la función judicial, y una de las medidas que se tomó fue precisamente estas audiencias virtuales y telemáticas. Y muchas de las cosas que nosotros advertimos en nuestro informe y que en su momento fueron criticadas por un sector considerable, tanto de abogados como de operadores judiciales, terminaron haciéndose realidad. ¿Qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, en la función judicial se ha activado este mecanismo, un mecanismo de videoconferencias parecido al Zoom que se llama Polycom. Y resulta que el Polycom presenta varios problemas que en realidad nadie nos ha explicado por qué es el problema con el Polycom, pero es el que más dificultad genera. Cuando se implementaron las audiencias, el Consejo tanto la Corte Nacional como el Consejo de la Judicatura mandaron un instructivo para facilitar la conexión, pero que era un instructivo, y hay que decirlo, bastante confuso y bastante inútil a la hora de solucionar los problemas que uno regularmente tiene en estos espacios. Entonces había un acápite, y con algunos colegas nos reíamos porque había algún acápite que decía, si es que a usted le falla la conexión, póngase en contacto con los técnicos de judicatura. Entonces, efectivamente, los colegas que litigan cuando se conectan, tienen problemas de conexión, les llaman al técnico de judicatura y el técnico de judicatura les responde, esto ya no es mi culpa, eso es cuestión de su conexión, ya no se puede hacer nada. Entonces, tenemos y hemos venido reportando muchos casos de abogados que incluso en redes sociales cuentan sus experiencias con el sistema Polycom. Ahora, también un poco ante la falla del Polycom se han activado estos mecanismos de plataformas más de negocios, Zoom, Skype, etcétera, que creo que ha mejorado un poco la experiencia. No se oye tantas críticas con respecto al Zoom o al Skype, pero sí, siempre tienen esas plataformas del riesgo de que no tienen tanta seguridad al momento del ingreso de terceras personas. Y finalmente se trató de habilitar un expediente electrónico, pero aparentemente este es un sistema de ingreso de documentos por vía digital que hasta el momento parece no estar funcionando adecuadamente. Digo parece porque hay muchos casos donde abogados se quejan de que el sistema no les permite cargar documentos, no les permite cargar una cantidad de archivos de X tamaño, o que simplemente no les funciona. Entonces, ya para concluir y luego puedo elaborar en la segunda ronda, creo que
es necesario, esta situación de la emergencia, al menos en Ecuador, nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de modernizar el sistema de justicia. Y en realidad estos temores que nosotros teníamos, especialmente con respecto a las audiencias virtuales, no iban de cara a que esto no se dé nunca, sino más bien a que se dé en un momento cuando hayan las condiciones. En este momento nosotros pensamos, y esto ya está soportado por la evidencia del litigio que se ha venido dando en las últimas semanas, de que todavía no es un sistema que permite garantizar adecuadamente los derechos procesales de las partes. Y posiblemente el habernos enfocado tanto en las audiencias virtuales ha hecho que se descuide también la necesidad de implementar, lo que decía Jaime hace un momento, mecanismos alternativos de resolución de conflictos también vía virtual, y además algo que la mayoría de abogados consideran que es mucho más importante, el tema del acceso digital a los expedientes y el ingreso de documentos vía digital, porque ahora hay que ir a dejar personalmente todavía, se hizo un calendario que decía que tenía que ir a dejarlo, depende del número del proceso según el día, lo cual ha causado una aglomeración en las oficinas de las unidades jurisdiccionales, y además contarles, esto ya para concluir, que a propósito de estas aglomeraciones hay un brote de coronavirus fuerte dentro de quienes forman parte de la función judicial, no solo operadores de justicia, pero también, por ejemplo, choferes, jueces y los mismos abogados. Hay una audiencia muy importante que se está llevando ahora en Ecuador, esta audiencia de juicio al presidente Correa y al expresidente Correa y otras personas. Hay 3 abogados que están con coronavirus. Entonces, creo yo que las medidas que se han tomado un poco al apuro, un poco por la sorpresa, no pueden quedarse ahí, y más bien tenemos que seguir buscando mecanismos de perfeccionar, de cara a que es evidente que esta es una emergencia que va a durar un montón de tiempo, pero la emergencia, creo yo, no puede ser un pretexto para sacrificar los derechos procesales de cualquier persona que se somete a la justicia, y tampoco se puede por eso sacrificar la calidad de las decisiones judiciales. Yo con esto concluyo. Muchísimas gracias y quedo abierta a cualquier pregunta. Gracias, María Dolores. Gracias por esa intervención. Le recuerdo al público que nos está escuchando que puede presentar sus preguntas a través de la pestaña de Q&A. María Dolores, muchísimas gracias por esta presentación, sobre todo porque pone en contexto esta diferencia de la que hablaba Jaime al principio, de cómo llegaron los diferentes países a nivel tecnológico, los diferentes sistemas de justicia de los países, y tú has mostrado la experiencia de Ecuador con todas las diferencias que hay, y el tema de la banda ancha, el analfabetismo digital que mencionaste, las discusiones que hay sobre la necesidad de digitalización de expedientes cuando no están esos expedientes digitalizados, y por supuesto las grandes reflexiones sobre debido proceso y garantías en los juicios. Con esto le vamos a dar la palabra a Lilian Arrieta de El Salvador. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Por mi parte voy a dividir la presentación en 3 etapas diferentes, que es lo que existía BC, como le llaman ahora, before COVID, que es lo que la pandemia, digamos, impulsó, y todo lo que hace falta por hacer a nivel de justicia digital en El Salvador. Yo tuve la suerte de trabajar casi 10 años en la Corte Suprema de Justicia en la primera década del 2000, del 2001 al 2010 aproximadamente, y recuerdo que ya en esa época se hablaba de justicia digital, se hablaba de implementar un sistema de expedientes digitales, y recuerdo perfectamente las varias misiones de magistrados y altos funcionarios que hubo para visitar países donde ya existían avances en materia de justicia digital y donde ya existían el expediente electrónico. Y también recuerdo algunas consultorías que hubo para implementar lo que se había visto en otros países en El Salvador. Sin embargo, con mucha tristeza debo decir que en 2020 es muy poco lo que se ha hecho. Lo único que nosotros tenemos aquí en El Salvador a nivel de justicia digital son 2 cosas. La primera es las audiencias virtuales en el proceso penal, pero son audiencias excepcionales debidas esencialmente al alto nivel de criminalidad que hay en el país. Entonces, para realizar audiencias virtuales en el proceso penal,
tienen que darse ciertas condiciones. Entre ellas, por ejemplo, que sea un número de imputados bastante elevado y también que sean de cierto nivel de peligrosidad o que no haya transporte, este tipo de cuestiones, pero no es la regla general. Entonces, y lo otro que también existe, que es mínimo, pero que, bueno, que existía before COVID, era el sistema de notificaciones electrónicas, que básicamente servía para actos de comunicación entre algunas salas de la Corte Suprema de Justicia y algunos tribunales de la República, pero que desde 2015 se venían implementando a nivel de proyecto piloto. No se había avanzado mucho. Ahora bien, para presentarles lo que digamos, se promovió a raíz de la pandemia, sí me gustaría que pusiéramos unas filminas, si son tan amables. Son dos filminas muy, muy cortas, pero que tienen información que creo que puede ser importante para... Muchas gracias. Entonces, ¿qué cambios generó la pandemia, ¿no? Como dicen los psicólogos, las crisis pueden destruirnos o pueden transformarnos. Y si bien esto ha sido muy doloroso a nivel de crisis humanitaria, pocos eventos en la historia de la humanidad han impulsado tanto la digitalización como esta pandemia, o por lo menos en El Salvador. Entonces, ¿qué cambios aceleró el COVID? Bueno, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, que ha sido la precursora de estas medidas, comenzó a recibir demandas por correo electrónico, algo que antes no se podía hacer. Había que ir físicamente a la secretaría de la sala, con la demanda, las copias, que le pusieran a uno el sello de recibido, en fin, lo que todos conocemos, ¿verdad? Toda esa burocracia. Luego de que la Sala de lo Constitucional habilitara la recepción de demandas por correo electrónico, también los tribunales de lo contencioso administrativo, los tribunales de primera instancia, habilitaron cada uno de ellos un correo electrónico también para recibir demandas por esta vía. Otro de los cambios también ha sido con el sistema de notificaciones electrónicas, que como yo les decía, funcionaba para un número muy, muy, muy reducido de tribunales. Ahora, a través de un acuerdo de corte plena que se da en el mes de mayo, se obliga a absolutamente todos los tribunales del país que tengan los recursos, digamos, tecnológicos para incorporarse al sistema de notificaciones electrónicas, que lo hagan. Actualmente, viendo las cifras recientes, hay entre un 25 y un 30% de tribunales del país que ya están, digamos, realizando y recibiendo actos de notificación y comunicación a través de ese sistema. Por otra parte, pero a nivel administrativo, la Corte Suprema está tratando de digitalizar el mayor número de los servicios que le presta a los ciudadanos para justamente evitar de que sea requerida la presencia o el traslado de los abogados hacia la Corte, porque todavía, pues actualmente no, pero todavía se está discutiendo que nuevamente nos vuelvan a poner en cuarentena, se está volviendo a discutir la posibilidad de que exista un estado de excepción en el país, entonces eso volvería a generar pues una paralización de los servicios que ofrece la Corte Suprema de Justicia. Entonces, entre las cosas, digamos, que hay que mencionar está la creación de un registro digital de abogados, es decir, absolutamente todos los abogados, no solo los que litigan en los tribunales, sino que los abogados como yo, que somos investigadores, tengamos un registro digital, y eso permitiría que accediéramos a algunos servicios que la Corte Suprema está ofreciendo ahora de forma digital en la sección de investigación profesional, por ejemplo, que es la que autoriza y sanciona a los abogados, y también en la sección de notariado, que es, bueno, donde se llevan a cabo todos los trámites relacionados con los notarios y con el libro de protocolo. En materia procesal, el 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia presentó un anteproyecto de reformas al Código Procesal Civil y Mercantil para que también en esas jurisdicciones se puedan llevar audiencias virtuales. Yo estuve revisando esa pieza de ley que hoy justamente obtuvo un dictamen favorable de parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, por lo que podría, digamos, ser aprobada dentro de muy poco. El problema que tiene es que también, para los que queremos ver la digitalización avanzar más rápido, y sobre todo en el sector justicia, es que también plantea las audiencias virtuales
como algo extraordinario o excepcional. O sea, deja las audiencias presenciales como algo, como la norma, y las audiencias virtuales solo en aquellos casos en los que las audiencias presenciales no se pudieran realizar, como bajo la presente pandemia. Pero hace una combinación de actos, digamos, virtuales y presenciales, porque si bien las audiencias se podrían llevar a cabo de forma virtual, exige, por ejemplo, que la presentación de documentos siempre sea de forma presencial, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que la pandemia ha, digamos, impulsado en El Salvador a nivel de justicia, de digitalización de la justicia, algunos aspectos administrativos, otros procesales, pero bueno, hemos visto avances. Si me hacen el favor de pasar a la siguiente filmina, ahí podemos ir cerrando para ver qué es lo que hace falta para digitalizar la justicia en El Salvador. Pues tendría que decir que mucho, porque nosotros, a diferencia de otros países, pues no hemos tenido más que el ensayo en el proceso penal, y no ha habido un suficiente número de audiencias para, digamos, emitir o elaborar, digamos, indicadores o, digamos, un FODA de qué es lo que funciona y lo que no, fortalezas, debilidades, pero lo primero es que hacen falta aspectos legales. El artículo 182 de la Constitución de El Salvador habilita a la Corte Suprema de Justicia para que tome todas las medidas que considere necesarias para administrar pronta y cumplida justicia. Pero como todos sabemos, en los procesos es necesario que los actos estén regulados, ¿verdad? Para que los jueces no se los inventen por materia de seguridad jurídica, entre otras. Entonces necesitaríamos leyes que regulen los procesos digitales, el tema del expediente digital, ¿verdad? El tema de las audiencias, todos los problemas que lo comentaba hace un momento que ocurren en Ecuador, ¿verdad? Cómo solucionar esos problemas. Y también en El Salvador debo decir que no contamos con una ley de protección de datos personales general. Entonces habría que aprobar junto a las leyes que permitan la digitalización de la justicia una ley de protección de datos personales, y obviamente a través del CNJ habría que realizar del Consejo Nacional de la Judicatura capacitaciones, porque el cambio más difícil en estos casos está aquí, ¿verdad? El sector justicia en El Salvador, los jueces son vitalicios, los empleados judiciales tienen mucha estabilidad en el cargo, entonces el tiempo promedio que un juez tiene actualmente de estar en el cargo son 15 años, ¿verdad? Hay jueces con 25, 27, 30 años de carrera judicial, lo cual es muy bueno, pero vienen trabajando de una forma específica. Ya de por sí a finales de los 90 fue difícil pasar de la justicia escrita a la justicia oral. Imaginémonos ahora este cambio, ¿verdad? Pero se puede, hay que ponerle ganas. Obviamente también se necesitan aspectos tecnológicos, porque no todos los tribunales están en igualdad de condiciones a nivel tecnológico. Asegurar la interoperabilidad de esos sistemas, garantizar la seguridad de la información, ¿verdad? Y que este plan sea progresivo, que sea concertado, ¿verdad? Aquí si quieren podemos ya quitar las filminas para ir cerrando. Comentarles que FUSADES ha venido trabajando en el tema de la digitalización de la administración pública desde hace mucho tiempo, y que hace poco sacamos un estudio que se llama Progresando en el Nuevo Milenio, y que justamente habla de cómo debemos de digitalizar todos los servicios públicos para modernizarlos, porque tenemos una burocracia que, además de lenta, promueve mucho la corrupción. Además, recientemente publicamos un estudio sobre cómo había funcionado la justicia durante la pandemia y qué es lo que se había hecho bien, lo que se había hecho mal y lo que se podría hacer, donde a quienes les interese pueden visitar nuestro sitio web, y en el análisis legal número 206 y número 207, ahí pueden ver con más detalle lo que aquí les hemos contado. Pero para cerrar diría que tenemos muchos desafíos en materia de digitalización de la justicia en El Salvador, pero tenemos una ventaja quizás, y es que nuestros magistrados duran 9 años en el cargo. Entonces, es sabido por los estudios que se han hecho sobre este tema que los procesos de digitalización de la justicia son largos y son costosos. Entonces, aquí hay que apuntarle al corto plazo, al mediano plazo, pero sobre todo al largo plazo. Y dado que los magistrados duran 9 años en el cargo,
bastaría para, digamos, consolidar un proceso de digitalización de la justicia, que hubieran dos cortes seguidas que se comprometieran, ¿verdad?, a implementar este tipo de procesos con toda la resistencia que sabemos que va a haber de los jueces, de los empleados judiciales, de los sindicatos, que no tienen un rol menor a veces en detener algunas de estas reformas, pero sí la pandemia ha mostrado la necesidad de avanzar hacia la digitalización para que no volvamos a paralizar servicios tan esenciales como la justicia en nuestro país. Muchas gracias, Lilian, por esa presentación y también por señalar el caso particular de El Salvador, donde es muy relevante la situación que estaba antes de la pandemia respecto del avance tecnológico en el sistema de justicia y cómo la pandemia evidencia la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento en el uso de tecnologías de información y comunicaciones en la justicia. Y también has mencionado un punto central, y es que se necesita voluntad política desde el punto de vista de la gobernanza judicial para poder implementar este tipo de tecnologías. Les agradezco a los tres y con esto voy a dar paso a las preguntas. Hay varias preguntas, voy a mencionar varias de las preguntas y les voy a pedir a los panelistas que respondan en el mismo orden en el que hicieron las intervenciones. Las preguntas, si las pueden abordar todas, sería genial, y si no, las que consideren pertinentes. Hay una primera pregunta que tiene que ver con la recepción de testimonios en el ámbito virtual. Y la pregunta en concreto es si la recepción de testimonios a través de medios virtuales genera un riesgo en el cambio del comportamiento del testigo. Me imagino también que en su comportamiento para evitar, ¿no?, que haya influencia indebida en su testimonio, y cómo ven esto respecto de los desafíos de la justicia virtual. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con si el uso de tecnologías de información y comunicaciones y la realización de audiencias virtuales, que como señaló María Dolores, genera unas tensiones en materia de debido proceso, si podría ser entonces conveniente hacer una nueva aproximación hacia ese tipo de garantías, si hay que repensar algunas de esas garantías, entre otras. Hay una tercera pregunta que tiene que ver con si el tema de que las tecnologías de información y comunicaciones y los diferentes sistemas que en este tiempo los sistemas judiciales han adoptado, han incorporado, y estas plataformas que han utilizado, si la misma pandemia ha generado una restricción de la sociedad civil en el monitoreo de estas herramientas, y si eso también un poco reduce un monitoreo externo que se necesita para verificar la confiabilidad y la seguridad de estas plataformas. Con esas preguntas yo agrego una adicional que tiene que ver con, si todas han mencionado de alguna manera la brecha digital, y lo que yo quisiera preguntarles es si digamos, la brecha digital también puede incrementar las debilidades en el acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, sé que son muchos temas y muchas preguntas. Le doy la palabra primero a Jaime. Muchas preguntas. Voy a partir por compartir un segundo la pantalla para decirles a propósito de lo que señalaba Carolina, la página web nuestra, www.cejamericas.org, y ahí ustedes pueden buscar las últimas publicaciones de Ceja, y entre ellas están el reporte de Ceja sobre el estado de la justicia en América Latina, que habla un poco de lo que planteaba yo al principio. Es un panorama a mayo de lo que estaba pasando, pero probablemente más adelante tengamos espacio para actualizarlo, y un documento de trabajo que sacamos hace poquito tiempo atrás, que es sobre tecnología, proceso penal, audiencia y juicio oral. Ahí nos enfocamos específicamente en los temas, en los temas penales. Todo eso se encuentra en la página de Ceja. Haciéndome cargo de las preguntas, Carolina. Uno, el tema de testigos. Bueno, tiene que ver con el debido proceso. La gran mayoría de los abogados defensores en América Latina, creo que con razón, han planteado que, por un lado, quieren que se desarrollen las audiencias previas a juicio en materias penales, por ejemplo, para resolver los temas de libertad de las personas, prisión preventiva, legalidad del control, de legalidad de la detención, etcétera, más o menos de acuerdo en desarrollar juicios abreviados sobre plataformas electrónicas, en el entendido que los abreviados o procesos abreviados en general suponen que se da por
por satisfecha, digamos, la prueba fáctica por parte de la Fiscalía, y por lo tanto lo que hay es un debate fundamentalmente de carácter jurídico, que es lo que decimos en nuestro paper, que la mayoría de los debates jurídicos o los debates que no son fácticos son relativamente posibles de desarrollar. Pero ¿qué pasa con los testigos? Y los defensores dicen, miren, el problema que tenemos acá es poder desarrollar realmente el contraexamen, por ejemplo, y por lo tanto confrontar la prueba de la parte contraria, sea de cargo o de defensa. He visto juicios en sistemas más bien mixtos, en que incluso los testigos estaban declarando con la mascarilla puesta. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hay certeza sobre aquello? Ojo, yo soy partidario del uso de tecnologías, pero igual que soy partidario del uso de tecnologías, como les decía, entiendo que hay que respetar los principios y estándares de los sistemas que tanto nos ha costado instalar. Y entre ellos está el derecho a la defensa, el de la posibilidad de confrontar, etc. Entonces, ¿hay dificultades para eso? Sí. ¿Se puede trabajar sobre aquello? Yo creo que sí. Hay protocolos que no tienen que ver solo con lo tecnológico, sino sobre todo sobre garantías, que por ejemplo indican que si un testigo está declarando, como lo estoy haciendo yo en este momento, debiera tener un ángulo de cámara que permita que las manos siempre se le vean, por ejemplo, para saber que no está usando papel u otra cosa. Pero francamente, yo podría tener fuera de la vista de ustedes, aquí, una tablet, y estoy mirando, de hecho, uno muchas veces lo hace cuando está en un seminario, ¿cierto? Una ayuda de memoria con toda la información ahí, y ustedes nunca lo vieron. ¿Qué es lo que hace un juez o una jueza normalmente? Pedirle al testigo que mueva su cámara y muestre sus alrededores antes y en cualquier momento, y cualquiera de las partes lo puede pedir, para ver si no hay algo que está ayudando en ese sentido. Ahora, aquí tenemos un problema en América Latina, la buena o la mala fe de la litigación. Para los anglosajones, el que un abogado esté instruyendo al testigo de la parte es inconcebible, y si lo pillan haciéndolo, va a dejar de ejercer. Entonces, el tema de la buena fe y de las sanciones por la litigación de mala fe, debiéramos revisarlas. Justicia digital. Lo que ocurre es que la justicia digital va más allá de la justicia virtual de la que estamos hablando ahora. Justicia digital significa un cambio también de mentalidad, como dice Susskind, significa no solo acelerar los procesos, hacerlos más eficientes, sino ojalá reformar la justicia. Justicia digital significa pensar en ROC, en resolución online de conflictos, que significa utilizar otras maneras de solucionar los conflictos posibles. Transparencia. No hay ninguna excusa para que la justicia se vuelva más opaca utilizando las plataformas digitales. Por el contrario, todos aquellos procesos o audiencias que normalmente sean públicos se pueden colgar, ¿cierto?, en vivo, para conocimiento de la sociedad civil, pero en general de cualquier ciudadano. Los anglosajones a veces son más cautelosos que nosotros en eso, y algunos tribunales lo que hacen es establecer un mecanismo por el que una persona puede solicitar ver un juicio, y lo ve desfasado con un link que está disponible por determinada cantidad de tiempo, a petición de parte, simplemente para identificar quién quiere saber, sobre todo en materia de procesos penales. No es una prohibición, no tiene que explicar por qué quiere verlo, simplemente identificarse. Es un poco para evitar este anonimato típico, ¿cierto?, de las redes sociales que permiten todo tipo de cosas. Y finalmente, la brecha digital. Sí, obviamente que cuando hay brechas digitales se pueden aumentar también las brechas de género. En la gran mayoría de nuestros países el acceso a Internet del género femenino, en muchas ocasiones, no tanto en las urbes, pero en las zonas rurales, es menor. Y la digitalización o la alfabetización digital de mujeres o de minorías étnicas o de otro tipo también eventualmente se ven golpeadas con mucho más fuerza que el hombre o el género predominante o el grupo social predominante. Es decir, las desigualdades también se pueden profundizar, y lo hemos visto en este tiempo, de manera que hay que siempre intencionadamente diseñar nuestras políticas de digitalización con una perspectiva de género, con una perspectiva de grupos vulnerables o vulnerados, etc. Lo dejo hasta ahí. Gracias, Jaime. María Dolores. Gracias, Caro. Bueno, los desafíos, creo que es un momento interesante este que nos tocó vivir a causa del COVID, porque por lo menos, al menos en el caso de Ecuador, yo quiero rescatar lo positivo, y es que por lo menos nos vimos forzados a hablar de este tema que un poco siento que lo veníamos evadiendo, que es esto de que tenemos que modernizar la justicia. Solo como anécdota, había ya un plan de digitalización de la justicia, todo un sistema que se contrató
en la administración anterior del Consejo de la Judicatura y aparentemente por algún problema de corrupción este tema no terminó de cuajarse. Entonces, un poco como que yo siento que se le iba haciendo el quite y ahora estamos forzados por la situación, replanteárnoslo y hablar del tema. Eso a mí me parece muy positivo. Como desafíos, a mí me parece que lo más importante que nos va a tocar superar es el tema del tiempo versus la implementación. Es decir, nos toca implementar algo que un montón de gente no conoce en un tiempo relativamente corto por la emergencia. La emergencia no nos va a permitir, y esto hay que tomarlo en cuenta, planificar mucho, ni hacer grandes planes, ni grandes proyectos, sino responder en la marcha. Pero igualmente es una oportunidad. Y quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de la Corte Constitucional Ecuatoriana, que para mí es un ícono de buenas prácticas en justicia digital y justicia abierta. Apenas pasó la emergencia, la Corte Constitucional decidió receptar documentos escritos vía correo electrónico, habilitaron un correo electrónico, se lo podía ingresar por ahí sin ningún problema, habilitaron audiencias virtuales a través de la plataforma Zoom y además, y esto me parece que a mí lo que es lo más rescatable, estas audiencias se hacen de manera pública, es decir, se lo transmite por el canal de Facebook de la Corte Constitucional. Entonces me parece que, por ejemplo, la Corte Constitucional aprovechó la oportunidad para establecer un mecanismo fácil, no engorroso, no con plataformas difíciles. Creo que es un desafío, pero sí se lo puede hacer en los prácticos y que aprendemos a utilizar lo más sencillo que está a nuestra disposición, no con programas difíciles ni con mecanismos muy engorrosos. Lo más sencillo en este momento creo que va a ser lo que mejor favorezca el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo segundo, ¿es conveniente repensar lo de las garantías procesales? Por supuesto que sí. A mí me preocupa que al principio, cuando en Ecuador empezamos a hablar del tema, se decía mucho que siempre y de facto la audiencia virtual constituía una violación procesal. Y yo no creo que podemos ser tan drásticos. En realidad existiría una violación al debido proceso solamente cuando no se den las condiciones adecuadas para que la persona que está siendo procesada pueda ejercer adecuadamente sus derechos, o cuando el juez no pueda hacer una valoración adecuada de las pruebas, de los testimonios, de los argumentos de las partes, o cuando los abogados no puedan en realidad comparecer. Entonces, creo que tenemos que repensar cuándo en realidad estamos ante un obstáculo al ejercicio de los derechos al debido proceso y tomar en cuenta, como decíamos al principio, que tenemos que hacer un balance racional y adecuado de el derecho al acceso a la justicia, que no se puede suspender, y el derecho a las garantías judiciales. E insisto, yo creo que esto se resuelve mediante la provisión de mecanismos sencillos, idóneos y efectivos para llevar a cabo las audiencias virtuales. Mientras más complejo sea, más se entorpece el acceso y se pone en riesgo el derecho o los derechos inherentes dentro del marco de un proceso a quienes participan en este. Con respecto a las posibles restricciones de sociedad civil, este es un tema que nosotros desde el observatorio nos preocupa mucho y que hemos venido ya también advirtiendo, y es el tema, primeramente, de la necesidad de ya empezar a hablar con más claridad y más fuerza del tema de justicia abierta. En la región hay un debate muy interesante acerca de gobierno abierto que a mi criterio parecería estar concentrado específico o exclusivamente o mayormente en el gobierno abierto dentro del Ejecutivo e incluso desde la función judicial. Pero muy poco se ha hablado de justicia abierta, que pasa por algunas aristas. La primera arista y la más importante, creo yo, es aperturar el trabajo de los operadores judiciales. Y como les decía, la Corte Constitucional aprovechó esta oportunidad para fortalecer la justicia abierta, abriendo para todo el público sus audiencias. Nos sorprende que en Ecuador, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia, que en este momento está ventilando las mega causas de casos de corrupción que involucran a altos miembros del anterior gobierno, no haga lo mismo, a pesar de que se lo ha pedido. Y sí constituye esto un problema porque si es que hay, y de hecho ha sucedido, porque como les digo, hay abogados que están contagiados con COVID en este momento, ellos tienen que comparecer a la audiencia desde el hospital con computadora. Por otro lado, la prensa ya no puede asistir a las audiencias cuando eran en vivo, como sucedía antes, por las medidas sanitarias, por el riesgo, etcétera, pero tampoco hay forma de que la prensa, por ejemplo, pueda cubrir estas audiencias sumamente importantes. Y no hay interés, no hay intención, porque no lo han expresado, de generar un mecanismo de que el público pueda acceder a esta, que también es una cuestión de alto interés público.
Se tiene que empezar a hablar de la necesidad de aperturar el trabajo de las cortes, que no sea tan secreto, que no sea tan reservado, y empezar a normalizar que no todas, pero audiencias que involucren hechos, situaciones o personas de elevado interés público sean aperturadas vía estas plataformas. No hay ninguna restricción de hacerlo. La Corte Constitucional en Ecuador fue muy exitosa al respecto. Y con respecto a la brecha digital, efectivamente, no solo que las poblaciones de escasos recursos rurales, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tienen menos acceso a Internet, menos conectividad de banda, pero dentro de estos grupos también hay personas que por sus condiciones tienen todavía, sus capacidades de acceso son todavía limitadas. Y este es, por ejemplo, el caso de las mujeres, pero quisiera también hablar de las personas de tercera edad, que incluso por esta brecha generacional están menos familiarizadas con estos mecanismos. Y algo que en Latinoamérica tenemos que empezar a conversar también es cómo vamos a hacer para incluir a los pueblos y comunidades indígenas a este salto inminente que tenemos que hacer hacia la digitalización de la justicia, tomando en cuenta las particularidades de vida y de cosmovisión de estos grupos. ¿Cómo vamos a hacer para que sea accesible no solo desde la tecnología, sino también desde su cosmovisión, desde su idioma? No ha habido en Ecuador ninguno, no ha habido ningún plan de cómo vamos a hacer esta justicia digital, pero también culturalmente accesible para todo el mundo. La experiencia de la educación, por ejemplo, la educación pública que tuvo que hacerse o trasladarse a plataformas virtuales, ya nos da un primer alcance de los posibles problemas que vamos a tener. ¿Qué va a pasar en comunidades indígenas donde no todo el mundo tiene una computadora? ¿Qué va a pasar en comunidades indígenas donde no se habla el castellano? Donde estas plataformas que incluso a veces requieren no solo manejo del idioma español, sino también del inglés, si eso no será un impedimento. Entonces, claro que en este momento, con toda la emergencia, es muy difícil encontrar soluciones a todo esto, pero sí creo que es importante, y por eso agradezco el espacio, es importante que empecemos a conversar de esto. Y conversar de los posibles problemas no quiere decir en ningún momento oponerse a esta modernización, sino asumir la modernización con los posibles riesgos de cara precisamente a tomar medidas para que estos riesgos, a la postre, no se conviertan en obstáculos para que todos los usuarios de justicia puedan efectivamente hacer valer sus derechos. Muchas gracias, María Dolores. Lilian, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, creo que María Dolores ha entrado en un nivel de detalle en el que no voy a entrar para no repetir, pero sí creo que la gran interrogante o el gran desafío que tiene la justicia digital es cómo garantizar el debido proceso, ¿verdad? Eso es el quid. Y aquí ya después podemos hablar del detalle, que si el juez, que si el testigo, que si el defensor está a la par o no del imputado, en fin. Pero recientemente yo recuerdo haber escuchado un webinar en el que habían participado varios jueces mexicanos y el defensor, el relator especial de Naciones Unidas para la libertad, para la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, y a su juicio él decía que es totalmente compatible, ¿verdad?, un sistema de justicia digital con el debido proceso. Simplemente que hay que ir adaptando, obviamente, los actos procesales de tal forma de que, como han dicho tanto Jaime como María Dolores, que se garanticen los derechos, sobre todo del imputado, y la independencia judicial, ¿verdad? Entonces, eso con relación a la pregunta 1 y a la pregunta 2. Con relación a las restricciones que puedan haber en materia de monitoreo ciudadano. Hemos visto que durante la pandemia el acceso a la información, sobre todo en El Salvador, dejó de funcionar. Y eso, las diferentes instituciones públicas también dejaron de actualizar sus plataformas y dejaron de actualizar la información oficiosa. Entonces, los jueces de paz, por ejemplo, siguieron realizando las audiencias iniciales porque esas están sujetas a plazos constitucionales y por lo tanto no podían suspenderlas, pero no pudieron ser públicas porque obviamente había restricción de participación por el mismo problema de la enfermedad.
Perdonen que me distraje, pero ustedes saben que en la actualidad, todos, no sé si escuchan el camión que va pasando, pero ya terminó de pasar. Así que es parte del folclore de América Latina y de lo que nos pasa en estas plataformas, ¿verdad? Cuando no es el perrito, es el vendedor que pasa. Así que mis disculpas por este imprevisto. Pero bueno, ya para ir cerrando las ideas, sí, definitivamente ha habido durante la pandemia menos posibilidad de ejercer auditoría ciudadana, ¿verdad? Porque si bien las audiencias que se siguieron haciendo en teoría, bueno, legalmente son públicas, en la práctica no pudieron ser, ¿verdad? Entonces eso sí ha generado dificultades y totalmente de acuerdo con María Dolores en el sentido de que esta plataforma de OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto, y de cada vez hay más discusiones al respecto. Recientemente hablábamos con el encargado para América Latina, con José García, para el caso de El Salvador, porque con el cambio de gobierno no sabemos pues cuál va a ser el futuro de OGP, de que justamente pudiéramos transitar ya no solo hacia un ejecutivo abierto, sino que también hacia justicia abierta, ¿verdad? La importancia de la justicia abierta. Y yo veo, por ejemplo, con mucha envidia que México, Perú y otros países tienen canales de televisión propios del órgano judicial, ¿verdad? En donde están permanentemente transmitiendo las audiencias de las Cortes Supremas o, como decía María Dolores, de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros no tenemos nada de eso, ¿verdad? Si ustedes quieren asistir a una audiencia hay que ir físicamente al tribunal. Entonces, cuando en el momento en el que se quiera pasar hacia una justicia virtual, había que hacerlo, tal como explicó Jaime, ¿verdad? Abierto al público, con las condiciones necesarias para que no nos pase como nos ha pasado con los primeros las primeras conferencias Zoom que tuvimos, que fueron hackeadas de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizar la seguridad de la justicia, no solo desde el debido proceso, sino que desde el aspecto tecnológico para mantener la publicidad también de los actos? Y miren, no voy a agregar mucho sobre brecha de género y brecha digital porque si bien los números pueden variar un poco de un país al otro, obviamente Chile y Costa Rica generalmente salen muy bien evaluados. El Salvador tiene una brecha digital bastante amplia y obviamente en materia de acceso a Internet, las mujeres siempre estamos un poco más atrás. Y también otro tema que habría que abordar para todos los grupos es el analfabetismo digital, ¿verdad? Entonces, este es un tema también que hay que tratar si queremos avanzar en materia de digitalización de la justicia, para que todo el mundo comprenda a qué se está sometiendo, lo que implica, cómo funciona y pueda hacer uso de todos sus derechos a través de estas plataformas que la tecnología pone a nuestra disposición, sin tener que sacrificar nada y sin tener que sacrificar derechos y participando con pleno conocimiento de lo que eso implica. Muchas gracias, Lilian. Les doy las gracias a Jaime, a María Dolores y a Lilian por su participación en este webinar y también por todos sus aportes. Me quedo con unas ideas finales a partir de lo que se ha conversado en este webinar. La primera es que es necesario seguir reflexionando sobre el impacto de la justicia virtual y cómo debemos tener discusiones y conversaciones más concretas sobre la afectación o no a garantías de debido proceso por temas, por audiencias, por materias, entre otras. Lo segundo es que en todo caso los sistemas de justicia deben avanzar hacia fortalecer el uso de tecnologías de información y comunicaciones y por supuesto digamos hacia una justicia más digital. Tercero, creo que hay una conclusión también y es que tenemos que reflexionar sobre el impacto real de la brecha digital en el acceso a la justicia y cómo esta brecha digital puede generar, puede incrementar la falta de acceso a la justicia en determinadas poblaciones o en poblaciones que tienen situaciones de vulnerabilidad. Y un tema importante que todos han abordado es el asunto del analfabetismo digital. Cuarto, hay una necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en el sistema de justicia de nuestros países, que en medio de esta pandemia se hace más evidente, y la rendición de cuentas es general, es sobre
las plataformas tecnológicas que están utilizando, sobre las medidas internas de bioseguridad que están implementando, sobre por qué hay o no cierres a audiencias, porque hay publicidad o no, entre otras. Y finalmente, creo que hay una pregunta general sobre la transparencia y la publicidad, pero particularmente la transparencia también en la toma de decisiones que han llevado. Dada la situación de COVID-19 en esta región, estos temas siguen siendo muy trascendentales y es importante que sigamos abordando y reflexionando sobre estos. Con esto cierro este webinar. Le doy las gracias a nuestros invitados y también a las personas que han participado en este webinar y les quiero avisar que el video de este webinar estará disponible en YouTube, en el canal de la Fundación para el Debido Proceso Legal y también será disponible en redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes.